la relación entre ellas es magnífica. Ellas no se conocían, viven a 2 calles. Entiendo que han hecho una muy bonita amistad. Este domingo no, al otro. No, ya lo sé. Sí. Pero esto del cafetito, ¿podemos ir esta semana? Son 2 perfiles diferentes completamente, pero se complementan. Y además viven muy cerquita una de la otra, ¿no? Y han hecho una piña bastante buena. Ya no No, salgo por ahí a ya no. montar. Yo me voy, vengo sola y me vengo cantando cuando bajo Sí. y ya está. Sí, Ya es no que quiero no hay más. que ser tan cobarde, hay que salir. A Hay ver, que- tú misma lo dices, tú misma lo dices. A ver qué alegría me darás el día que digas, Jerónima, vengo contigo. ¿Eh? Sí, sí que. Y nos vamos las dos hablando y venimos. Pero a Y- tomarnos el café, ¿no? No, ¿Sí? para ir O a al otro bailar. lado. Ese cariño que te da el voluntario en cada tarde, en cada actividad, es compañía. Las personas mayores están deseando que llegue el día de la actividad para salir, arreglarse y estar acompañada. Realmente se trata de eso. Esto es Enrédate. Las voluntarias son encantadoras. Julián y Juana, para mí que ellas son de la familia. Jerónima es una mujer muy risueña. Todas las dificultades que tiene en su día a día, dificultades de autonomía, problemas de soledad, problemas de visión, y no le falta una sonrisa jamás. Tienes que fotografiar Que no lo a la sabía señorita que me quita las hierbas. Y Ramona es verdad que le cuesta participar porque es muy introvertida, pero ese paso que ha dado, ese día a día que va conociendo más personas, se lo pasa muy bien en las actividades, hace que le apetezca venir, que ya no tengamos que estar motivando en el día a día para que participen. Lo que más me llena, porque es un espacio que los transforma, hace de ellos las personas que han sido toda la vida. Ya podemos ir, Sí. ya estás preparada, ¿eh?